El Pleno del Ayuntamiento de Marbella, en sesión extraordinaria, ha dado esta mañana el visto bueno inicial a los presupuestos municipales de 2020, con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular y en contra de los grupos políticos de la oposición, Partido Socialista, OSP y Ciudadanos. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado que las cuentas municipales para el próximo ejercicio, que ascienden a 295 millones de euros, son serias y rigurosas y que se ajustan a la realidad de lo que la ciudad necesita respecto a la demanda de crecimiento económico, equipamientos y gasto social. Antes de empezar con el pleno de presupuesto y entendiendo, según además marca el interventor, que aun cuando algunas de las sociedades del último punto no estaban activas, hay que votarlo de igual manera. Entonces, antes de iniciar, vamos a pasar, como hemos hecho en los puntos anteriores, a votar en primer lugar la ratificación de la urgencia en este punto concreto. No estamos hablando todavía de presupuesto, estamos hablando de esas sociedades municipales. Votamos la urgencia, votos a favor. Votamos en segundo punto la propuesta de lo que le he dicho, del resto de las sociedades que aun cuando están inactivas hay que votarlas porque pues está la convocatoria realizada. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y de igual manera tanto la elevación a público como la aprobación del acta. ¿Votos a favor? Pues muchísimas gracias y pasamos al pleno extraordinario convocado para el día de hoy, pleno de presupuestos, y en primer lugar, y como cuestión previa, aun cuando el primer punto es la dación de cuentas del informe sobre el cumplimiento de objetivos de estabilidad, regla de gasto y nivel de endeudamiento, y el segundo la propuesta para la aprobación de presupuestos, se entiende por Junta de Portavoces que irán de manera conjunta, por lo tanto, y con los tiempos establecidos, pasamos directamente al segundo punto del orden del día, donde para la exposición del presupuesto tiene la palabra el portavoz. Si me permite la señora presidenta, decir que el expediente, la votación que se ha producido de las actas de las Juntas Generales queda incorporada a este expediente de presupuesto que no estaba incluido. Con lo cual ustedes a la hora de votar van a votar, como es obvio, el dictamen más el contenido de las actas de la Junta General de la Sociedad. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Félix Romero, ha hecho hincapié en la importancia de que las cuentas, que tras el pleno de hoy se someterán a un plazo de exposición pública y alegaciones previo a su aprobación definitiva, entren en vigor el día 1 de enero de 2020. El responsable de Hacienda ha señalado que los presupuestos son los más inversores de la historia de nuestra ciudad y que se consolidan como una apuesta decidida para la mejora y la modernización de nuestro municipio, con partidas para el plan de barrios, para el plan de vivienda, para la remodelación de las calles y plazas, para la adquisición de nuevos autobuses para el transporte escolar o para la reforma de instalaciones deportivas. A esto ha sumado los proyectos de los centros polivalentes de Marbella y Las Chapas y los paseos marítimos de Marbella y San Pedro Alcántara, o las partidas para los centros educativos o para las urbanizaciones. Con respecto a los gastos, ha apuntado al crecimiento del 9,4% en las partidas destinadas a políticas sociales. Traemos a pleno la propuesta de presupuestos generales de la Corporación para el ejercicio 2020. Este trabajo conjunto va a propiciar una vez más que iniciemos el ejercicio 2020 con el presupuesto aprobado y en vigor desde el 1 de enero. Muchas veces hemos puesto de manifiesto en este pleno la importancia que tiene este hecho. Iniciar el ejercicio con el presupuesto aprobado supone que los ciudadanos conocerán desde el primer día de ese año en qué se van a emplear los fondos públicos que nos confían a través de sus impuestos. Y ello es muy importante en términos de transparencia. Supone también que los procesos de contratación podrán acometerse desde el primer día, con lo que ello implica también de cara a la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. Supone también que los proveedores tendrán plena garantía en el cobro de su factura, con lo que ello también implica en cuanto a la salud de la economía municipal. Por eso, para nosotros siempre ha sido prioritario aprobar los presupuestos para que entrasen en vigor cada 1 de enero. Todo lo que he dicho hasta ahora es predicable de cualquier presupuesto, en cualquier circunstancia, pero parece evidente que este año contar cuanto antes con unas cuentas en orden y perfectamente aprobadas cuanto antes es todavía más prioritario. La incertidumbre en la que nos hemos instalado, con elecciones continuas, sin gobierno, sin presupuestos para la nación desde hace más de 2 años, está empezando a generar preocupantes datos para la economía española que ya afloran en términos de desaceleración y desempleo.
una crisis en ciernes que resulta tanto más preocupante ante la percepción cada vez más evidente de que el puente de mando está vacío. Ante esa dificilísima situación, lo que demandan nuestros vecinos de su institución más cercana es decisión, compromiso, prudencia y valentía. Y eso es lo que son estos presupuestos. Un prudente ejercicio de valentía que apuesta por la expansión inversora para luchar contra esa crisis que pega en la puerta, que apuesta por la solidaridad y el empleo, para que nadie quede sin resguardo si la situación vuelve a ser tan catastrófica como lo fue en el pasado. Los presupuestos de una corporación se componen siempre por dos elementos esenciales. Por una parte, se trata de una previsión de ingresos, por otra, de un plan de actuación en todos los ámbitos de la competencia municipal. En cuanto a la previsión de ingresos, los presupuestos de Marbella, una vez más, se confeccionan desde el más elemental principio de prudencia, aquilatando al máximo la previsión de ingresos, planteamiento que nos ha llevado año tras año a incrementar en ejecución la previsión presupuestaria y a recaudar más de lo que se preveía en esos presupuestos. Ese principio de prudencia inunda el presupuesto de 2020 de tal manera que el gasto solo se decide desde la seguridad del ingreso, y este se estima con el criterio más restrictivo posible, el criterio de caja. Por concepto, un año más se comprueba cómo esta corporación opta por una financiación segura y regular, por la gestión eficaz de los impuestos de los ciudadanos, y así los ingresos por tasas e impuestos representan el 75% del total para un importe de 295.470.259,72 euros. Respecto a los impuestos directos, se incrementa la previsión de ingresos en lo que se refiere al IBI, principal elemento tributario de este capítulo. Y esto hay que decir que ocurre aun cuando se ha vuelto a rebajar el tipo de gravamen hasta el 0,655. Pienso que es importante recordar aquí que seguimos en la parte baja de la horquilla en cuanto a IBI. La ley señala que este tipo debe fijarse entre el 1,4 y el 0,4 y nosotros estamos en el 0,655. Pero reitero, aunque sea rebajado el tipo, se prevé un incremento de recaudación de en torno a 1 millón de euros, motivado por el incremento de matrículas que ha propiciado tanto la mayor diligencia en el área de urbanismo como el incremento de la población que accede a esas nuevas viviendas. En general, se produce un incremento en la previsión de todo el capítulo 1 de ingresos, que se compatibiliza con el mantenimiento de toda una serie de incentivos fiscales, como son las bonificaciones contenidas, por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos a motor, pues para vehículos menos contaminantes, las bonificaciones previstas también para discapacitados en el uso de instalaciones deportivas o la supresión de tasas administrativas. En total, 1.115.000 euros que se dedican por esta corporación a ahorros fiscales, tal y como consta en el anexo de beneficios fiscales. En cuanto a los ingresos en materia urbanística, se ha vuelto a ser muy prudente, planteando un escenario de sostenibilidad en cuanto al ingreso, y ello aun cuando la firma del convenio con el Colegio de Arquitectos para la elaboración del visado de cualificación urbanística hace prever una agilización muy significativa en la tramitación de los proyectos urbanísticos. Mención muy importante merece, en nuestra opinión, el incremento en cuanto a las transferencias de otras administraciones, que se sustenta sobre el incremento en la población censada en nuestro municipio, también sobre el nuevo cálculo de la PIE y sobre también la largamente esperada actualización de la Patrica que va a realizar el nuevo Gobierno de la Junta. Recordar que los anteriores gobiernos socialistas de la Junta la mantuvieron congelada desde 2013, por fin vuelve a subir. Muy resaltable nos parece ese incremento en el empadronamiento. Ningún municipio de nuestro entorno experimenta subidas como la nuestra, de en torno a un 7,5% de población en el año que se acaba, y que nos colocará en la revisión de enero de 2021 como la séptima ciudad en Andalucía, con más de 150.000 habitantes. Eso va a suponer, primero, una medida de nuestro éxito como ciudad, o de alguna forma demuestra una medida de nuestro éxito como ciudad, porque cada vez más personas vienen a vivir a Marbella, pero también va a suponer un mayor volumen de ingresos, volumen que va a alcanzar toda su extensión en los presupuestos no del 2020, sino del 2021. En ese incremento mucho tiene que ver la exitosa apuesta por los autobuses urbanos. La gratuidad para los empadronados resultó la más eficaz campaña de empadronamiento que hemos tenido. Cambió la movilidad de nuestros ciudadanos también, que han incrementado el uso del transporte público en un 54%, y proporcionó unos ingresos en estos presupuestos de más de 3 millones de euros por tickets de no empadronados que antes no se ingresaban en este ayuntamiento. Creo que esa política ha demostrado claramente que, valga la redundancia, políticas imaginativas de gratuidad o rebajan la presión fiscal, al final incrementan la recaudación. Finalmente, en cuanto al cobro por sentencias judiciales, se ha optado también por un principio de prudencia en su presupuestación, aun cuando se prevé que puedan incrementarse. Son ya varias decenas de millones los que se han devuelto a las arcas de la ciudad. Pero eso sí, todo hay que decirlo, a pesar de los constantes obstáculos que nos hemos encontrado con otras administraciones.
Esa actitud injusta hacia Marbella, en nuestra opinión, es la que nos mueve a ser prudentes en la presupuestación de estos conceptos. El presupuesto de gastos, como antes señalé, integra el plan de actuación de la corporación y, en este sentido, lo primero que se debe señalar es que la premisa previa ha sido que la previsión respete en todo momento los objetivos contenidos en el plan económico y financiero. Un plan que nos obliga a no romper el techo de gastos, pero que dentro de ese objetivo no impide que esta corporación plantee unos presupuestos inversores y que siga con su hoja de ruta en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos y los trabajadores de esta casa. En este sentido, obra informe de evaluación en el expediente sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda, en el que el señor interventor certifica que estos presupuestos literalmente cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, así como el objetivo de cumplimiento de la regla de gasto prevista en el Plan Económico Financiero aprobado al efecto para el periodo 2019-2020. El segundo aspecto a señalar es que este equipo de Gobierno opta decididamente por un sistema de prestación directa de la mayor parte de sus servicios. Y eso implica que, lógicamente, la partida de personal que integra el capítulo 1 sea la más importante de estos presupuestos. No es una novedad, en todos los presupuestos de Marbella, este ha sido siempre el capítulo más importante. Por un lado, porque tenemos una plantilla muy amplia que proviene de otros tiempos, y por otro lado, porque siempre se ha decidido por mantener esa plantilla como la mejor garantía para el ciudadano, y siempre se ha decidido optar por la prestación directa de servicios, lo que solo se puede hacer, lógicamente, a través de personal. Este capítulo experimenta un aumento respecto al ejercicio 2019 de un 8,40%, 12 millones de euros más. Como señala el informe de intervención, al no existir presupuestos a nivel nacional, y en los presupuestos es donde se fijan las retribuciones básicas de los funcionarios, otra consecuencia de no tener gobierno es que ese incremento no puede dedicarse ni a incremento de las retribuciones de personal ni a incremento permanente de la plantilla. Tal y como consta en el expediente, en informes adicionales que se han derivado desde personal, adjuntados ya a la documentación con la que ustedes cuentan, ese incremento se va a dedicar a dotar personal no permanente a una serie de programas de interinidad, o sea, no permanentes, dedicados a la implantación de nuevos procedimientos asociados al servicio de contratación, al de intervención y al de administración electrónica, consecuencia de las recientes modificaciones legislativas. Y, por otra parte, al programa de interinidad relacionado con la redacción del nuevo PGU, que permanecerá vigente hasta tanto se produzca la aprobación del mismo. Una parte importante de ese incremento, además, no es real. Estamos obligados a recoger la totalidad de las retribuciones de los programas financiados por otras administraciones, como son el POEF, el Orienta, los programas de experiencias profesionales para el empleo, los ERACIS, etcétera. Pero, sin embargo, esas consignaciones se cubren casi en su totalidad con las transferencias que nos envían en el seno de esos programas, con lo cual el incremento no es real, sino meramente contable. En materia de inversiones, estos presupuestos se consolidan como una apuesta decidida por la mejora y modernización de Marbella y San Pedro. 3,5 millones para el plan de barrio, un plan de vivienda pública, otro 1,5 millones para adquirir nuevos autobuses para el transporte escolar, la remodelación de las calles Virgen de Loreto, Perpetuo Socorro, Virgen del Pilar, Sagrada Familia y los Claveles en San Pedro de Alcántara, con cargo a EDUSI, la remodelación de la Plaza Mariano Díaz Alonso, también con cargo a EDUSI, la Escuela de Música y Danza de Marbella, la Biblioteca de San Pedro, la reforma de las instalaciones deportivas, incluido el pabellón Elena Benítez o el Estadio Municipal, son todas ellas actuaciones previstas que con otras ascienden a casi 30 millones de euros en inversión. Pero es que la existencia de un plan económico financiero que delimita la senda de gasto y define el importe del remanente con carácter previo nos permite que en la memoria ya señalemos obras que se van a prever y acometer a principios de año, como son actuaciones de 3,5 millones sobre los 2 centros polivalentes de Marbella y Las Chapas, los pasos marítimos de Marbella y San Pedro, colegios, urbanizaciones, etcétera. La ejecución de estos presupuestos nos va a colocar en una horquilla de inversión entre los 40 y 45 millones de euros, haciendo de ellos los presupuestos más inversores de la historia de la ciudad. En políticas sociales se produce un incremento del 9,48% más que el año pasado, se crean aplicaciones específicas para las viviendas sociales, se incrementa la dotación de servicios de ayuda, se incrementan también la aportación a ONGs. En cuanto al transporte público, se incrementa el gasto en un 52,05%, incluyendo el coste de la integración definitiva de las líneas 76 y 78. Mención muy especial para nosotros requiere el incremento espectacular en materia de fomento del empleo. Ahí hay un incremento de un 711%, con un incremento de más de 4,5 millones de euros, que traen causa principalmente la puesta en marcha del Plan Operativo de Empleo. Sube en seguridad con un 14%, medio ambiente con un 20%, servicios social y promoción social con un 11,96%, sanidad un 8,35%, educación un 9,3%. En definitiva, suben todos los programas que integran o suponen mayor servicio al ciudadano, conformando unos presupuestos que representan el instrumento idóneo para atravesar con éxito las turbulencias que ya se adivinan
como consecuencia de la crisis que ya se cierne sobre nosotros. Unos presupuestos que recogen puntualmente las obligaciones y servicios que les son debidos a los ciudadanos, que son garantía de estabilidad y viabilidad para la corporación, para sus trabajadores y para nuestros vecinos, que renuncian a cualquier espejismo e incluyen solo aquellos compromisos que estamos en disposición de cumplir. Son, por tanto, un ejercicio valiente y prudente de realismo en los tiempos que nos ha tocado vivir y por eso solicitamos de este Pleno su aprobación. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que se trata de unos presupuestos basados en una política de titulares en prensa y no en una política de realidades para este municipio. Y mucho me temo que van a continuar así, siguiendo la política continuista de ejecución que ustedes llevan desarrollando años anteriores. Respecto a las inversiones reales, les recuerdo que en el año 2018 solamente ejecutaron el 33,76% de las mismas y que a fecha de hoy solamente han ejecutado con respecto a 2019 el 20,4% de las inversiones reales. Para el año 2020 tienen previsto una inversión inicial de 28 millones más 15 millones de un remanente de tesorería, evidentemente, de los presupuestos no ejecutados el año pasado para esta materia. Ustedes dicen que van a ejecutar grandes proyectos y que van a hacer una apuesta decidida por la mejora, el impulso y la modernización de los barrios y de las urbanizaciones. Sin embargo, más allá de esa realidad, porque si siguen ustedes cumpliendo esos porcentajes tan bajos de ejecución de los 2 últimos años, ¿le podrían decir a los vecinos de Marbella y de San Pedro cuántas obras y proyectos van a dejar de cumplir este año? Por tanto, se trata de promesas en inversiones, con las que ustedes corren el riesgo de dejar de desarrollar, como he dicho anteriormente, muchos proyectos y obras. Obras tales como las que anunciaron el año pasado y no desarrollaron, como por ejemplo la remodelación de la calle Postigo o la calle Virgen del Pilar o Nuestra Señora de Gracia. Asimismo, suma y sigue la cantidad de obras que no desarrollaron, como por ejemplo la consolidación de la muralla del castillo, la redacción del proyecto del convento de la Trinidad o la basílica o la cubierta de la Basílica Paleocristiana de San Pedro, las cuales incluyen de nuevo este año en los presupuestos de 2020. Así como también se olvidaron de San Pedro y de la Escuela de Música y Danza que le prometieron y que tanto demandan los sanpedreños. Y por último, por supuesto, recordarle el gran proyecto para Marbella, que año tras año se sigue prometiendo y no se sigue haciendo, que es el proyecto de Trapiche del Prado, el cual albergará la tan necesaria residencia de mayores que todos esperamos. Asimismo, las inversiones que ustedes establecen para el plan de barrio solamente es de mantenimiento y de asfaltado, cuando verdaderamente los barrios lo que necesitan son proyectos de mayor envergadura. Y nada dicen específicamente de barrios o de obras en los barrios como Divina Pastora, Santa Marta, Plaza de Toros, Miraflores, El Ingenio, Salto del Agua, El Ángel o La Campana. Y, sin embargo, evidentemente la apuesta de este equipo de gobierno por estas inversiones en los barrios también es de dudosa credibilidad, dado que la mitad de los presupuestos que han invertido tanto para Marbella como que han presupuestado tanto para Marbella como para San Pedro están condicionados a la venta de patrimonio municipal de suelo. Es decir, ustedes han aventurado que van a vender este año un patrimonio municipal de suelo por un importe de 11,4 millones de euros. De verdad, sinceramente, consideramos que no tienen un gran interés en que se haga, ya que lo condicionan a esta venta. Y como bien dice el informe del interventor, si estas ventas no se producen, evidentemente no se pueden comenzar los proyectos de ejecución. Asimismo, tienen las mismas características la política que ustedes van a desarrollar con respecto a la vivienda pública, a la cual le destinan este año, que se han olvidado muchos los años anteriores, pero este año le destinan 2 millones de euros, pero también condicionados a la venta de patrimonio municipal de suelo. Por lo tanto, sinceramente, no se está invirtiendo en lo que verdaderamente se está diciendo para las políticas política de vivienda pública dirigida a los jóvenes. En cuanto a las inversiones sobre las instalaciones deportivas, este año destinan 2 millones de euros, 1 millón de euros para Marbella y 1 millón de euros para San Pedro. Pero dado el deterioro tan grande que todos sabemos y todos los usuarios de las instalaciones deportivas saben que tiene nuestro municipio, lo que tendrían que hacer ustedes es dejar de desarrollar actuaciones cortoplacistas y hacer una política de parche y plantearse seriamente un plan de remodelación integral de las instalaciones deportivas, que presentan un alto grado de deterioro, como he dicho anteriormente, y que son más de la mitad de las existentes. Mención aparte merece los 100.000 euros que ustedes han destinado, también condicionado a la venta de patrimonio municipal, para la mejora de la parada de autobús de San Pedro. Me parece que todavía no nos ha quedado claro que San Pedro no necesita mejorar una parada de autobuses. San Pedro lo que necesita es una estación de autobuses digna. Y los sanpedreños lo llevan pidiendo año tras año, pero este equipo de gobierno lleva olvidando esto año tras año. En lo que se refiere al plan de accesibilidad universal, ni un solo euro aparece en este presupuesto de forma identificada para ello. Con lo cual yo le pregunto, ¿de verdad ustedes siguen apostando por Marbella para un plan, es decir, que Marbella tenga un plan
de accesibilidad universal. Y en cuanto al saneamiento, una asignatura pendiente que tiene este municipio también hace muchos años y que venimos padeciendo. Tampoco hay ningún solo euro destinado específicamente a ese saneamiento, cuando verdaderamente en todos los barrios habría que cometer actuaciones urgentes. En cuanto a la partida correspondiente a PYME y a fomento económico, ustedes solamente destinan, de los 295 millones de euros, 600.000 euros, de los cuales 234.000 euros pertenecen a retribuciones básicas. Es decir, que la verdadera inversión que ustedes hacen de apoyo a los emprendedores y a la consolidación empresarial son 368.000 euros. Desde Ciudadanos consideramos que esta apuesta debería ser y que estas partidas deberían ser superiores. En lo que respecta a la RPT, consideramos que ustedes, al igual que yo, han leído año tras año las recomendaciones que hace el informe de intervención para solicitarle una adecuada actualización de la relación de puestos de trabajo conforme a las necesidades actuales y previstas para poder optimizar mejor la gestión en materia de recursos humanos, para que se alcancen los mejores niveles de eficacia y eficiencia. Pero ustedes, una vez más, hacen oídos sordos a este tema. Todos sabemos que la zona euro ya ha confirmado la desaceleración económica y que todas las administraciones públicas tenemos la obligación de tomar medidas que amortigüen estos efectos. Este equipo de gobierno sigue manteniendo su firme compromiso de bajar los impuestos como medida de estímulo económico y social. Sin embargo, eso no se ve reflejado en los bolsillos de los marbelleros y de los sanpedreños, ya que este año, como bien aparece en el presupuesto, se han incrementado los impuestos directos ingresando 1,3 millones de euros, así como las tasas y precios públicos y otros incrementado en 1,8 millones de euros. Desde Ciudadanos consideramos que es posible bajar más los impuestos manteniendo sin reducir las inversiones. Para concluir, lo que quiero manifestar es que estos presupuestos para el ejercicio 2020 no son unos presupuestos realistas, ya que en conceptos de ingresos, porque están condicionados a la venta, en su mayoría las partidas de inversiones están condicionadas a la venta de patrimonio municipal de suelo. Y no son unos, como ustedes dicen, unos presupuestos ilusionantes, son unos presupuestos ilusorios, porque evidentemente, si todo el mundo sabe que en su trayectoria ustedes no ejecutan siempre por debajo del 35% de los presupuestos en inversión. Así que, por último, lo que quiero pedirles es que, por el bien de este municipio y por respeto a los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, espero que para el próximo año este equipo de gobierno gestione de mejor forma y más acertadamente los recursos de los vecinos. Cumplan, y por favor, cumplan con lo que dicen que van a hacer, no improvisen, sean coherentes y trabajen por el bienestar de los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, que gracias a ellos forman parte de este equipo de gobierno. Por lo tanto, después de todo lo que he dicho, evidentemente, y por lógica y por coherencia, el voto del Grupo Municipal de Ciudadanos ante estos presupuestos será en contra. Si nosotros vemos, como grupo político, y hablo evidentemente por San Pedro Alcántara y como OSP, si nosotros vemos desde la distancia este presupuesto, pues te podremos decir que estamos contentos. Estamos contentos en el sentido de que hemos visto que esa evolución, ese trabajo que hizo OSP en sus comienzos para establecer un presupuesto propio para San Pedro se está llevando a cabo y que nuestro trabajo, la sombra, ha sido larga y lo ha impregnado también a ustedes. Ustedes han sacado teóricamente unos presupuestos que parece ser, aparenta también que van a subir también algo, en este caso, a San Pedro de Alcántara también. Yo creo que eso es un gran trabajo conseguido por OSP, ese presupuesto para él, y yo creo que es digno, lógico, el reconocimiento. Pero bueno, cuando lo vemos al detalle, ya empezamos con los problemas. Yo creo que hay uno de los datos más significativos que podemos ver nosotros aquí, es ese capítulo de inversiones. En ese capítulo de inversiones donde ustedes le establecen a San Pedro unas inversiones de unos 6,5 millones y donde más de la mitad de esos presupuestos van condicionados a PMS, a la venta del patrimonio y a EDUSI. Y hay que explicar, pues como bien decía también la compañera, hay que explicar muy bien lo que es eso. Es decir, si se venden las propiedades que dices que se venden, nosotros podremos hacer esas inversiones. Si no, no hay nada que hacer. ¿Dónde están? Yo le puedo decir y hablarle ya con propiedad, señor Romero, yo he sido responsable, como usted bien sabe y todo el mundo, de Hacienda y de patrimonio. Y eso no se va a llevar a cabo. Y usted me podrá decir y tirar a lo mejor de hemeroteca. Yo le puedo decir una cosa, en los primeros presupuestos que se hizo, el 16 no hubo inversiones a cambio de PMS, en el 17 tampoco hubo presupuesto, es decir, inversiones a cambio de PMS, en el 18 sí lo hubo. Hubo 490.000 y no se llevó a cabo y aprendimos de aquello.
¿Qué es lo que hicimos? Pues voy a decirle otra cosa, cometimos un error de meter 1.300.000 en EDUSI, porque tampoco se han hecho los EDUSI en el 2019, porque EDUSI se está dilatando tanto que ya digo yo que en el 2020 tampoco se va a ejecutar nada de EDUSI, lo digo con total seguridad. Yo creo que esto es uno de los grandes logros, y si yo le hago los números gruesos, que en números gruesos sí vamos a hablar, 21 millones de euros que tienen ustedes en este caso para el presupuesto de San Pedro Alcántara, y resulta que ya le han levantado cerca de 4, nos hemos ido a 17 millones. Ya le han cizañado ustedes a San Pedro 4 millones de euros. Ya empezamos con déficit este presupuesto. Estábamos contentos al principio, pero no estamos contentos a la cuantía. Le acaban de cizañar a 4 millones de euros a San Pedro de Alcántara. Pero nos vamos más lejos, que yo creo que es algo que sí que nos ha hecho daño a nosotros. Y es que nosotros, en nuestros presupuestos, señor Romero, teníamos 9 áreas, 9 orgánicos. 9 orgánicos, y explico lo que es un orgánico. Un orgánico recoge, es la forma presupuestaria de recoger lo que está en el día a día. Es decir, la área, hay un orgánico de parques y jardines, el área de parques y jardines, hay un área de urbanismo, el orgánico de urbanismo, y tal. Y nosotros teníamos 9 orgánicos, de 9 áreas que teníamos en San Pedro. ¿Saben cuántas han dejado? Un orgánico. Han hecho ustedes así y se han cargado en menos de 6 meses la estructura que teníamos en San Pedro de Alcántara. Se acaban de cargar ustedes la estructura. ¿Que me dice usted que técnicamente es posible? Pues claro que es posible. ¿Que usted puede trabajar por medio de los programas? Sí, pero volvemos a lo que teníamos anteriormente. Volvemos a los programas de Marbella y volvemos a manejar desde Marbella lo que San Pedro y OSP había construido en 4 años. Eso es una de las cosas que nos ha dolido a nosotros bastante. Tenemos que decir también, en este caso, que si se organiza por medio de un orgánico, eso va a ser un verdadero cuello de botella. Un verdadero cuello de botella, porque nosotros incluso teníamos un área para este 2019, un jefe de servicio para derechos sociales, y ni se han dignado a convocarlo ni a hacerlo. ¿Qué es lo que pasará? Pues que todos volvemos otra vez a retorno, a dirigirnos desde Marbella por más teniente alcalde que haya en San Pedro de Alcántara. Yo creo que en este caso, y aquí sí tengo que refrescar la memoria, lo que fue el Partido Popular en este caso para San Pedro, y hablo de los primeros 8 años, donde el Partido Popular partió San Pedro por la mitad, lo dividió en 2 y lo puso 0 presupuesto. Convirtió la tenencia de alcaldía en una oficina de registro de entrada. Se lo han vuelto a cargar, yo creo que en muy poco tiempo. Yo creo, en este caso, que tuvo que llegar en este caso OSP para darle contenido a la tenencia de alcaldía, para hacer esta estructura, para poner sus técnicos, para poner sus jefes de servicio y para hacerlo de esta forma. Yo creo que esto no se lo merece San Pedro. San Pedro se lo va a hacer pagar, lo mismo que le ha dado ahora se lo va a hacer pagar. Estoy convencido. Creo que no nos merece la pena entrar en detalle de porcentaje, de cantidades, si hay o deja de haber nada. Porque usted me respondía, señor Romero, me respondía hace muy poco en alusión a esa modificación presupuestaria que tuvimos de turismo y en este caso de turismo y de cultura, donde nosotros le decíamos que se había traído dinero para dárselo a Starlight, para en este caso, un contrato de patrocinio a Starlight. Eso es lo que va a derivar ahora. Cuando nosotros tengamos aquí en los programas de Marbella todo metido en la misma olla, aquí veremos a ver para dónde van a ir los dineros. Yo creo que ahí hay esa estructura que han deshecho ustedes, ha sido un gran error. Pero no solo eso, es que en este caso los actos culturales que han habido, ese dinero jamás lo hubiésemos dejado nosotros. Usted hablaba de que esto es algo vivo, el presupuesto es algo vivo, y lleva usted toda la razón. Nosotros jamás nos hemos opuesto cuando ha hecho falta dinero para Marbella. Si hace falta, sí. Se ha dado dinero, se da dinero. Pero esa huida de esos fondos de turismo y cultura, ¿qué es lo que han hecho? Nosotros hemos visto un San Pedro abandonado en verano, vacío en verano, cuando nosotros cuando gestionábamos teníamos actos casi todas las semanas, actos todos los meses. Y hemos hecho un San Pedro dinámico que ustedes en muy pocos meses lo han convertido. Y eso a consecuencia de esa huida. Darle dinero a Starlight, que incomprensiblemente ni salió la fotografía de la firma del convenio de patrocinio, con lo que gustan las fotos, y aquí no salió esa foto, eso es para que oliese por lo menos a cuerno quemado. Nada más que eso. Y hacerlo de esa forma, y a cambio de que San Pedro se quede sin esas actividades culturales y eso,
Nosotros eso no nos ha gustado. Y hay muchísimos sanpedreños que están enfadados. Hay muchos sanpedreños que están ya molestos. Están molestos por estas circunstancias y no solo eso. Imagínense cuando se den cuenta, cuando sepan que hay un 6% menos en limpieza. Ya están sufriendo el tema de la limpieza. Ya se está viendo en San Pedro muchísimos sitios que no están bien, que no están decentes, que no están limpios. Y imagínense ustedes cuando se le aplique un 6% menos que lleva la limpieza este año aquí. Pero no solo con eso. Imagínense cuando las AMPA sepan que le han levantado ustedes las subvenciones a las AMPA. Ya no hay subvenciones para la AMPA, habrá una cuantía para concurrencia competitiva que tendrá que salir. Bueno, pues veremos a ver de qué forma sale. Y la excusa es que, bueno, que es que no se pueden poner con nombre y apellido en este caso porque se le obliga, porque no se puede poner con nombre y apellido. Bueno, pues hay con nombre y apellido subvenciones para las deportivas, hay con nombre y apellido para las de cofradía y hay con nombre y apellido para las sociales. Con lo cual ese argumento a nosotros no nos vale. Yo creo, y ya un poco para hablar del tema de las inversiones, yo creo que el tema de las inversiones ha sido, la verdad es que eso, de esos 6,5 millones, ustedes han levantado prácticamente esos 4 millones, nos han dejado con 2 millones y algo. De esos 2 millones y algo, han dejado usted uno para simplemente lo que están haciendo. Que están haciendo es atender a las demandas de las redes sociales, voy, arreglo esta acera, hago este rebaje, hago esto. Para eso le han volcado a ustedes 1 millón de euros. Y para el tema del deporte, que gracias a Dios, que OSP dejó en este caso el proyecto del pabellón Elena Benítez, la remodelación del pabellón Elena Benítez y del campo de fútbol de San Pedro, lo dejó todo arrancado, pues menos mal y gracias a Dios que ustedes han acogido y han puesto de forma puntual una cantidad ahí para poder hacerlo. Yo creo que esa ha sido una falta de voluntad brutal a la hora. Y ahora, eso sí, nos gastamos 300 o 400.000 napos en lo que ha sido el Marca Weekend y tenemos las instalaciones, coño, sin poder terminarlas. Y voy más lejos todavía, tenemos el pabellón nuevo. No han tenido la deferencia de meter el pabellón nuevo. El pabellón nuevo le daba respuesta a toda la logística de deporte. Voy acabando, señora Muñoz, le doy mi palabra. Voy acabando. Y termino ya. Y lo digo por la voluntad que se le ha puesto aquí. ¿Y dónde traduzco yo la voluntad? Desde que ustedes han llegado aquí, este rodillo del Partido Popular ha llegado aquí, le digo, calle Málaga, 1 millón de euros, biblioteca en Marbella, 2 millones de euros, reconstrucción de la Plaza de Toros, 1 millón de euros, nueva escuela de idioma, 1.100.000 euros, el cerramiento del Serrano Lima, 550.000 euros y otros proyectos menores. ¿Saben lo que han hecho en San Pedro? Estamos hablando de aquí 8 o 9 millones en estos últimos meses. ¿Saben lo que han hecho en San Pedro? Calle Álamo, que la dejamos nosotros lista y la pararon por las elecciones. Por temas electorales. Eso, un césped para Fútbol 5 y pintar las malditas pérgolas de la plaza de San Pedro de Alcántara por 15.000 euros. Sanpedreños, nos vuelven a tomar el pelo, ojo, ¿eh? Muchas gracias, señor. El tiempo que se le ha dado a la oposición para poder examinar estos presupuestos ha sido escaso, por no decir claramente insuficiente. Y lamentamos realmente que no nos haya dado usted la oportunidad de sentarnos con usted para discutir las partidas de este presupuesto. Nosotros lo hicimos, nosotros les llamamos a ustedes. No sé por qué no lo han hecho con nosotros, porque hubiéramos hecho unos presupuestos muchísimo más eficaces y muchísimo más útiles para los ciudadanos de Marbella. ¿Qué va a pasar con estos presupuestos aprobados deprisa y corriendo? Pues se lo voy a decir yo. Que muy probablemente, son unos presupuestos que es decir, es loable el deseo de aprobar los presupuestos antes del final de año para que entren en vigor para el 1 de enero. Pero eso no se puede hacer ni a costa del rigor ni a costa de la claridad. Y a estos presupuestos les falta claridad y muchos nos tememos también que les falte rigor. ¿Qué nos vamos a encontrar seguramente? Nos vamos a encontrar con que de aquí a 4 días van a tener ustedes que convocar un pleno extraordinario para solicitar una modificación presupuestaria, que es algo a lo que son ustedes muy aficionados. Bien porque se les haya olvidado algo, bien porque algo no esté bien calculado, o bien sencillamente porque la realidad es más tozuda que la más optimista de las previsiones. Si no me creen, al tiempo. Algunas cosas, sin embargo, sí que están claras. Y si comparamos este presupuesto con lo que ustedes mismos han anunciado en ruedas de prensa y lo que usted mismo ha defendido ahora al presentar los presupuestos, vemos que unos y otros no son ni mucho menos el mismo presupuesto. Nos han anunciado ustedes unos presupuestos expansivos. Nos han anunciado ustedes unos presupuestos que iban a permitir 40 y tantos millones de euros de inversión. Según dicen ustedes, incluso en la propia
presentación del presupuesto a este Pleno, iban a ser unos presupuestos que potencian la inversión como motor generador de empleo. Y la realidad es que en estos presupuestos, sobre el papel, aparecen unos 27 millones de euros de inversión. No aparecen 40 y tantos. El resto son el cuento de la lechera. Es decir, si pasa algo, si ocurre algo, si llega tal dinero, si llega la patrica, si llega no sé qué, se podrá invertir más. Pero de momento, reales, que se pueden aprobar aquí, hay 27 millones de euros. No hay más. Y esos 27 millones de euros ni siquiera son reales. Se lo ha dicho toda la oposición. A ver, hay partidas que son viejas conocidas. Por ejemplo, el famoso plan de barrios, 3.600.000 euros. O el plan de vivienda, 1.500.000 euros. Son partidas que van vinculadas al plan municipal de suelo y que no se han ejecutado en el presupuesto anterior, que no se han ejecutado en ninguno de los presupuestos anteriores. Están para rellenar el presupuesto, no son reales. Y son 5 millones de euros que tenemos que restar de las inversiones reales. Más cosas. Inversiones cuya financiación depende de convenios que todavía no están suscritos, entre ellos el famoso EDUSI. A ver, ¿es posible obtener fondos EDUSI? Es posible. ¿Se van a obtener? No hay ninguna garantía. Para eso hay que hacer un proyecto, hay que presentar un programa y hay que conseguir que la Unión Europea lo apruebe. Es decir, no es cuestión de irse a Bruselas, poner la mano y que te entreguen el dinero. ¿Aparecerá o no aparecerá ese dinero? En fin, esto no lo digo yo. Esto aparece en el informe de intervención también. Y en tercer lugar tenemos las inversiones que se financian con cargo a la venta de patrimonio municipal de suelo. Otro viejo conocido, porque todos los años, desde 2018, aparecen inversiones que se financian con cargo a la venta de patrimonio municipal de suelo. El año pasado eran 4 millones de euros. No se vendieron, no se obtuvieron esos fondos. Este año no solamente quieren los 4 millones, quieren 11 millones. No los van a obtener tampoco. Si no van a obtener ese dinero, señor Romero, mucho me temo que el montante para inversiones ejecutable, el real, no pasará de unos 10 millones de euros. Y con 10 millones de euros no se puede hacer mucho. Y lo que ustedes proponen hacer tampoco es exactamente lo que Marbella realmente necesita. A ver, yo sé que con 10 millones de euros no se va a poder hacer gran cosa, pero yo echo de menos planes de inversión que realmente cambien la vida de los marbelleros y de los sanpedreños. Echo de menos un plan de vivienda serio. Echo de menos un plan de aparcamientos de verdad. Un plan de aparcamientos quiere decir hacer aparcamientos, no asfaltar una zona donde ya se aparcaba y pintar las rayas blancas. No, un plan de aparcamientos que de verdad permita aparcar más vehículos. No hay nada de eso. Estos presupuestos tienen mucha fachada. Estos presupuestos van a permitir que ustedes queden muy bien en redes sociales, en los medios de comunicación, que se hagan ustedes las fotos, pero no van a mejorar la vida de prácticamente ningún ciudadano. Y eso yo personalmente creo que es muy triste, porque creo que no hay un verdadero objetivo político detrás de estos presupuestos. No digo ya que no haya un objetivo político de izquierdas, eso no lo esperaría de ninguna de las maneras, pero es que tampoco veo un objetivo político de derechas o de centro-derecha, como les gusta llamarse a ustedes. No veo algo que digan ustedes, hemos hecho esto es lo que nosotros le ofrecemos a los marbelleros, esto es lo que va a quedar detrás de nosotros. No, es un presupuesto para la mera gestión del día a día y ni siquiera una gestión muy eficaz. Más cositas. Absolutamente nada para los barrios más modestos de Marbella. Eso tampoco nos sorprende, pero sí nos entristece. No sé qué va a haber para Santa Marta, no sé qué va a haber para las Albarizas, no sé qué va a hacer para Divina Pastora. No lo encontramos por ningún lado. Actuaciones cosméticas probablemente, pero desde luego actuaciones serias que realmente cambien esos barrios no las podemos esperar. Tengo que decirle que no son esos presupuestos expansivos que Marbella necesita. Efectivamente, nos hallamos en un entorno de zozobra internacional, que no sabemos con certeza si el crecimiento económico se mantendrá, se ralentizará. Sabemos que se va a ralentizar, no sabemos lo que tardaremos en recuperarnos. Y es un buen momento, efectivamente, para que Marbella apostase por un presupuesto expansivo, por un presupuesto inversor. Este no lo es. Este no va a ser verdaderamente ningún motor económico, no va a generar mucho empleo, no va a hacer algo que se note verdaderamente. En fin, ¿qué quieres que le diga? No les gustará a ustedes oírlo, pero creo que otra vez más nos están vendiendo humo. No quiero dejar esta oportunidad sin hablar. Quiero decir, he hablado del tema de las inversiones, que es efectivamente lo que más nos preocupa, pero me gustaría también hacer un apunte sobre el tema del incremento de los costes de personal, en un 8,40%.
¿Me lo justifica usted porque tiene que contratar personal para el Plan General de Ordenación Urbana, porque tiene usted que contratar personal para la Administración Electrónica? Eso yo creo que reduciría personal. Y para los programas europeos. Vamos a ver, no sé cuánta gente va a contratar usted para todas estas cosas y no sé cuánto les va a pagar, pero estamos hablando de 12 millones de euros. Mucho van a cobrar. Vamos, yo creo que el administrativo de último nivel que entre va a cobrar más que usted y yo juntos. Bueno, en fin, mejor para él, me alegro. Tampoco quiero dejar de mencionar la subida de la presión fiscal en 1,3 millones de euros, que dice usted que es con cargo al IBI, efectivamente es cierto, y que es porque hay nuevas inmatriculaciones, nuevas viviendas. No, es simplemente porque sube lo que se paga de IBI. Eso no lo digo yo. Uy, perdón, eso lo dice el interventor en su informe. En fin. Con esto que le digo, en definitiva, que tenemos unos presupuestos, improvisados, oscuros, injustos, inflados, irreales y que aumentan los impuestos, que son fruto de la improvisación. Llegan a contrarreloj, con prisas, solo con la intención de aprobarlos cuanto antes para presumir luego de que son la primera ciudad de Andalucía en aprobar los presupuestos que en plazo, o la segunda, no lo sé, lo mismo da, van a presumir de todas formas. Y que después ya habrá tiempo, como es habitual en su caso, de hacer las modificaciones y todo tipo de cambios. Bueno, los presupuestos se supone que se hacen para que duren un año entero. Son presupuestos oscuros, en los que las partidas para inversiones no tienen nombre, no sabemos en muchos casos a dónde va a ir el dinero. Y son unos presupuestos injustos porque se olvidan de los barrios de Marbella y de San Pedro de Alcántara, y a los que este equipo de gobierno, pues desgraciadamente, vuelve a maltratar. Son presupuestos con muchas partidas infladas, solo para buscar titulares en los medios de comunicación, pero que luego no se van a convertir en realidad. Son presupuestos irreales en el capítulo de ingresos, porque no va a ser posible la venta de suelo para poder financiarlos. Y son unos presupuestos, como último, que aumentan la presión fiscal sobre los ciudadanos de Marbella y San Pedro con ese incremento de 1,3 millones en la recaudación fiscal. Como se podrá usted imaginar, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias. A mí me hubiera gustado oírle a la oposición, después de haber estado durante no solamente algunas intervenciones en rueda de prensa, desde luego falseando y mintiendo, sino durante mucho tiempo, algo que el informe de intervención dice muy, muy claro. Estos presupuestos, aparte de que evidentemente los consideramos serios y rigurosos, cumplen con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con el plan económico financiero. ¿Ustedes han oído algo de eso a los grupos de la oposición? Porque nosotros no. Y es lo más importante que contemplan estos presupuestos. Son evidentemente unas cuentas, las del Ayuntamiento de Marbella, que si echamos la vista atrás y volvemos 10 años atrás, se darán cuenta ustedes el orgullo que puede sentir en este caso toda la ciudad de Marbella, y le aseguro que este equipo de gobierno, pero toda la ciudad de Marbella, de haber pasado de la bancarrota, como estábamos en el 2009, a una situación de estabilidad, con superávit, con seriedad y cumpliendo todos y cada uno de los parámetros. Señor Macías, eso no es una cosa para ponernos ni sacar pecho, ni decir que vamos a presumir, no. Es que es para que la ciudad se sienta orgullosa. Y nosotros no lo sentimos, claro que lo sentimos. Sentimos que presentar unos presupuestos de más de 295 millones, donde se ha hecho un gran esfuerzo para contener la carga fiscal, donde gracias al impulso dinamizador de esta ciudad estamos creciendo y, por lo tanto, son evidentemente unos presupuestos donde nunca antes había tenido mayor capacidad inversora, pues para sentirse orgulloso. Y claro que los traemos en tiempo y forma. Dice, es que ustedes será algo loable. No es que sea loable. Es que por ley hay que traer los presupuestos antes de que finalice el año. Y hay que aprobarlos antes de que finalice el año. Claro, usted probablemente es que no estaba en la legislatura anterior donde el Partido Socialista aprobó los presupuestos en mayo y en junio. Eso no es loable. Eso es que no está ajustado a ley. Eso no es trabajar los fines de semana, que desde luego nosotros trabajamos, y además sé que la intervención también. Eso es no haber trabajado, porque claro, presentar unos presupuestos en mayo y en junio, pero yo pensaba que por ahí no iba a ir, Claro, lo pone usted para decir, para que vean ustedes los dos modelos. Ustedes lo traen en mayo y en junio. Nosotros lo traemos a final de año, como marca la ley, para tener toda la ejecución presupuestaria hecha a lo largo del ejercicio.
como debe de ser. Yo no sé si seremos la primera ciudad de Andalucía o la segunda. Desde luego, lo que le tengo que decir es que las ciudades serias, rigurosas y que gestionan bien, estoy absolutamente convencida que traen los presupuestos en tiempo y forma. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. A mí me gustaría, en este caso, que por parte de los grupos de la oposición pues hubieran hecho otra serie de valoraciones. Señora García, se lo tengo que decir. Esperaba otro tipo de intervención. O sea, yo creo que traer escrito aquí una visión absolutamente negativa de unos presupuestos pues es fácil. Lo que no es realista. A mí me hubiera gustado que usted hubiera entendido lo que van a suponer estos presupuestos para Marbella, para San Pedro y para todos los barrios. Que usted diga que no se invierte en los barrios, que además hable de algunos como puede ser Plaza de Toros, paséese. Es que no solamente hemos terminado Calle Saldúa, es que se está invirtiendo 1 millón de euros en la remodelación integral de la Plaza de Toros para poder acondicionar todos los locales. Es que acabamos de terminar el tanatorio y la calle anexa. O sea, es que hay mucho para hacer, señora García, hay mucho que se ha hecho. A mí me parece, me hubiera gustado que cuando hace usted esa visión y te analiza y prevé que todo va a ser negativo, mire usted, creo que las intervenciones políticas también tienen que tener seriedad y rigor y en este caso me hubiera gustado que la suya hubiera ido en otro sentido. Al señor Osorio, yo lo único que le digo, señor Osorio, es que me gustaría saber cuál es el motivo de su crítica, porque le garantizo que lo que he oído aquí no tiene usted que tener ningún miedo. No debe de temer absolutamente nada. Cuando habla usted de los orgánicos, usted por indicación del interventor se ha hecho en un orgánico, pero uno para San Pedro, con vinculación de las partidas, exactamente igual que estaba antes, y usted lo sabe, que se podían vincular partidas de una y otra específicamente en San Pedro. Y así se ha llevado a cabo. Ha habido un aumento en la partida presupuestaria global en San Pedro, y a mí me parece que cuando usted habla del tema del PMS, del Patrimonio Municipal de Suelo, hombre, pregunten, simplemente pregunten. Dentro de lo que es el patrimonio municipal de suelo, en el ayuntamiento, ahora mismo en las arcas municipales, hay 3 millones de euros consignados como patrimonio municipal de suelo. Ya. Hay 2 desarrollos urbanísticos aprobados ya en Junta de Gobierno de 11 millones de euros para PMS. Ya. Que van a entrar a principios de año, en el mes de enero, con total garantía y seguridad. Con lo cual, el tener miedo de que el patrimonio municipal de suelo, que además sepan ustedes que esas partidas presupuestarias, para aquellos que nos estén viendo, incluso para ustedes que están aquí siguiendo este pleno, significa que es patrimonio municipal de suelo, tienen como prioridad el intervenir dentro de los planes de vivienda y también para apoyar las zonas más desfavorecidas. Y por lo tanto, claro que hemos dedicado 5 millones de euros para los barrios, claro que lo hemos dedicado. Por primera vez, decía en este caso el señor Macías que era una vieja conocida. ¿Nuestra? Señor Macías, vieja conocida, plan de barrios nuestra, porque cuando ustedes llegaron lo primero que hicieron fue borrarlo de los presupuestos. Claro que tiene un incremento. Nosotros teníamos y disponíamos de 3 millones de euros, este año tienen 5 millones de euros. Y claro que hay por primera vez un plan de vivienda. Claro que hay un plan de vivienda, porque entendíamos que efectivamente la ciudad tiene que empezar a dinamizar, y además en este caso conjuntamente con la Junta de Andalucía, que es la que tiene también la competencia en materia de vivienda, para desarrollar viviendas dirigidas a los jóvenes, viviendas de alquiler, viviendas asequibles. Nosotros ya hemos puesto a disposición algunos de los suelos precisamente para eso, y estos 2 millones de euros servirán para la redacción de esos proyectos y desde luego buscaremos la financiación no solo dentro del ámbito municipal, sino también dentro del ámbito autonómico, porque entendemos que aquí también, dentro del ámbito de la vivienda, la Junta de Andalucía tiene que hacer una apuesta considerable por la ciudad. Como le decía, señor Osorio, no solamente los orgánicos o el PMS, es que cuando usted habla de los EDUSI y habla que los fondos EDUSI, que son fondos europeos, fondos estructurales, que los consiguió este equipo de gobierno, porque el anterior equipo de gobierno, el Partido Socialista, lo presentó en 2 ejercicios y se lo denegaron porque no presentaron un buen proyecto. Nosotros lo conseguimos, evidentemente, y se está haciendo toda la tramitación para poder desarrollarlo una vez que ya está conseguido con una resolución de... No ponga usted ni un solo interrogante sobre esos fondos. Son fondos que están adjudicados al Ayuntamiento de Marbella y que están siendo, por lo tanto, consensuados esos proyectos que ya se está llevando a cabo con el propio Ayuntamiento, la propia Dirección General de Fondos Europeos y Bruselas. Pero claro que se van a desarrollar. Tenemos hasta el 2023. Por eso hemos puesto no los 15 millones que componen los fondos EDUSI, sino una cantidad que es en torno a una tercera parte, porque entendemos que el 20, 21 y 22 tendrán ese reflejo
presupuestario. Señor Osorio, las AMPAs claro que van a tener apoyo económico, y usted lo sabe, claro que van a tener apoyo económico. En este caso, por indicación de la propia intervención y de la asesoría jurídica, han pensado que tenía que plantearse con una competencia, con una oferta competitiva, y así se ha hecho, pero claro que van a tener. O sea, no ponga acento en algo que sabe usted que no es cierto, porque siempre hemos confiado no solamente en su buena gestión, sino también en su acierto a la hora de definir algunos de los asuntos que en este caso conciernen a San Pedro, y estamos convencidos que parte del discurso que usted ha hecho no se ajusta a la verdad. Yo también estoy absolutamente convencida que en este caso los ciudadanos de San Pedro saben perfectamente que al frente de la tenencia hay un gobierno serio, hay un gobierno eficaz, hay un gobierno cercano y hay un gobierno que está pendiente de las demandas de todas y cada una de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo. Y, por lo tanto, estoy segura que se verá ajustado a lo que se está llevando a cabo en este presupuesto también. En cuanto al Partido Socialista, algunas de las cuestiones ya se lo he contestado, señor Macías, pero hay algo que yo también quería darle a conocer. Usted decía y hablaba de que son unos presupuestos, aparte de los calificativos, que en fin, eso usted puede coger el diccionario y pone calificativos negativos y le salen no 5, como usted ha dicho, le salen 25. Pero como no tienen ningún sentido y no tienen además ningún respaldo, yo me voy a referir a algunas de las cosas que sí que la tienen y que además se lo desmontan. Usted dice que son unos presupuestos que no se van a ejecutar. Que usted diga eso, que usted, que pertenece a un partido político al frente del ayuntamiento donde no ejecutaron los presupuestos, lo que nos supuso el tener un techo de gasto que tuvimos que elevar porque nos lo habían dejado bajo mínimos, que éramos incapaces con un remanente líquido de tesorería que teníamos cercano a los 90 millones de euros sin poder invertir porque ustedes no habían ejecutado los presupuestos y, por lo tanto, tuvimos que hacer un plan económico financiero el ayuntamiento para poder sacar adelante unos presupuestos donde ese techo de gasto reflejara la realidad de Marbella. Que usted me diga eso donde una de las obras, como fue el Boulevard de Pablo Raez, después de lo que nos costó que la subvención por parte de Diputación de 1,5 millones de euros viniera a esta ciudad, la tuvimos que devolver en su totalidad. El 1,5 millones de euros lo tuvimos que devolver y financiarlo con recursos propios porque ustedes no fueron capaces de ejecutar esa obra, que no la terminaron y, por lo tanto, se nos hicieron todos los aplazamientos legales establecidos y tuvimos que devolverla. Que usted diga eso de los presupuestos. A mí me parece que cuando se hablan de cuestiones como, por ejemplo, el plan de vivienda. No nos creemos el plan de vivienda. Mire usted, ustedes no pusieron ni un euro para el plan de vivienda. Nosotros no solamente ejecutamos vivienda de protección pública en las legislaturas anteriores, sino que tenemos plan de vivienda, sobre todo destinado a jóvenes y en alquiler. Yo entiendo que les molesten los presupuestos, pero es que son los que son y además evidentemente son unos magníficos presupuestos para la ciudad. Decía usted que no sabía si estos presupuestos tenían sello de izquierda o sello de derecha. Me lo tendrá usted que explicar. Porque estos presupuestos lo que son es unos presupuestos ajustados a la realidad de Marbella. Unos presupuestos que apuestan claramente por una contención fiscal, que apuestan por una buena gestión económica, que apuestan por una inversión cercana a superior a los 40 millones de euros, que tampoco he oído absolutamente nada de lo que ustedes han dicho, porque viene reflejado, si se hubieran leído los presupuestos, vienen reflejados no solamente los 27 millones, más de 27 millones contemplados en los presupuestos, sino además 15 millones de euros adicionales que, teniendo como tenemos el plan económico financiero, sabemos que dentro de nuestro remanente de tesorería puede ir destinado a inversión. Ahí es donde estarán además contempladas algunas de las actuaciones que en Nueva Andalucía, que en Las Chapas tenemos previsto como esos centros polivalentes. Ahí es donde estarán destinados ese plan de mantenimiento de urbanizaciones, como ya hemos hecho con el remanente del año en curso. Ahí es donde tenemos las inversiones en los paseos marítimos. Tenemos en los presupuestos 2,5 millones en inversión, solo en inversión en instalaciones deportivas. Tenemos más de 90 con nombre y apellido, 90 inversiones dentro de capítulo 6. A mí me parece que, como les decía, son unos presupuestos serios, rigurosos,
ajustados, que como bien ha dicho en este caso el portavoz y concejal de Hacienda, han reflejado la realidad de nuestra ciudad. Y nos sentimos muy orgullosos que 10 años después de que una ciudad estuviera al borde de la bancarrota, podamos presentar unos presupuestos que se ajustan a la demanda de reactivación económica, de crecimiento y todo lo que Marbella necesita en cuanto a equipamientos y en cuanto a política social. Y por lo tanto, yo espero que a lo largo, aun cuando su voto no vaya a ser de apoyo a estos presupuestos, dejen a un lado sus consideraciones políticas y apoyen a la ciudad, porque son unos presupuestos ajustados a lo que necesitan Marbella y San Pedro. Nada más y muchas gracias. El Grupo Municipal de Opción Sanpedreña en el Ayuntamiento de Marbella ha puesto esta mañana de manifiesto, tras la celebración del Pleno Extraordinario para aprobar los presupuestos de 2020, que no está de acuerdo con el mismo, ya que deja plasmado por escrito la intención de ir desmantelando la tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y que con el tiempo se vaya diluyendo todo el esfuerzo y el trabajo realizado por Opción Sanpedreña. Yo tengo que decir que lo que más nos ha llamado la atención, y ahí nosotros hemos querido incidir muchísimo, ha sido en el tema de los PMS. Vosotros sabéis que hemos batallado con uñas y dientes siempre hemos batallado para que nos diesen lo que correspondiese siempre. Empezamos trabajando por porcentaje, al 30%, y después más o menos es lo que hemos ido haciendo el resto de las veces. Pues en esto del PMS en este caso, que es algo, yo lo califico como algo negativo, que estamos hablando de PMS que eran 8,5 millones más otros 2 millones y algo que hay por venta de patrimonio que no es de PMS, ahí nos han dado hasta el 45% sin pedirlo. Ahí nos han metido a nosotros, yo creo que a San Pedro le han metido un golazo ahí, como he dicho yo en el propio pleno, pero además un golazo por todas las cuadras, porque os digo por qué, porque nosotros en el informe, hay un informe de PMS donde el técnico dice, y ahí ya sí puedo contradecir lo que en este caso ha dicho la señora alcaldesa como respuesta a eso del PMS, que hay un remanente en PMS. Pues sí, es cierto que habrá un remanente en PMS y habrá una cantidad, pero usted no lo ha puesto en el presupuesto. Usted está diciendo en el presupuesto que va a vender esta propiedad, y que es de ahí donde va a salir el dinero y no del remanente. Con lo cual está utilizando o nos da la información sesgada o no nos ha dado la información correcta. ¿Y por qué digo yo esto? Porque yo creo que hay que poner encima de la mesa de dónde salen esas propiedades. Mire, yo puedo decir, más que se lo he dicho a ellos también ahí a la cara, es que estamos hablando de locales que están en edificios ilegales o fuera de ordenación o como ustedes los quieran llamar. Yo, como responsable de patrimonio en esta legislatura anterior, me vinieron, no es que yo fuese a venderlo, no, me vinieron a comprar uno de los locales del edificio Herrero. Y no se podía vender, es que no se puede vender, no se puede dar licencia, no se puede dar nada. Es que eso es jugar a inflar los números para, en este caso, meter más inversiones o para callarle la boca a San Pedro. Pues San Pedro evidentemente no se va a callar la boca, porque eso nos supone a nosotros, entre eso y los fondos EDUSI, que los fondos EDUSI, como bien dice, yo creo que estaba equivocado el señor Macías cuando decía a ver si le dan dinero. No, perdona, es que eso está ya, eso es así. El gobierno tiene razón a la hora de decir que esos fondos EDUSI están ahí y tal, pero que los procedimientos no van tan rápido como, bueno, viva la Pepa de Puerto Real. Los procedimientos no van tan rápido como debieran, y ha sido en septiembre de este año cuando se han aprobado los protocolos. Y ella lleva razón, en este caso la señora Muñoz, cuando dice, bueno, es que tenemos hasta el 2023 para ejecutar. Es lo que yo le he dicho. Es verdad, ahí sí lleva usted razón, pero en el 2020 no me venda usted que va a vender, que esos fondos me van a llegar. Déjenlo ustedes así, porque si no ya no vean. De todas formas, me conformo con que nos saquen, aunque sea oscura. Entonces, que no me venda la señora Muñoz, que no me venda de que eso, porque lleva razón, hasta el 2023. Esto va a empezar a ejecutarse, esos fondos EDUSI, esos fondos europeos van a empezar a ejecutarse, pues yo diría que a partir del 21 o del 22. Entonces, esos son goles que nos han metido a nosotros. ¿Qué nos ha supuesto a nosotros? Pues de un presupuesto, porque nosotros dejamos el presupuesto cerca de los 21 millones, que es lo que nosotros tenemos que valorar, que nosotros
No os podéis imaginar lo que sudamos, la batalla día a día, la batalla de volverse uno, lo digo así de claro, obtuso, de volverse uno cabezón. Yo es que no sé qué palabra emplear, porque he empleado antes una arriba y es la que ha trascendido. Yo me gustaría emplear alguna palabra, yo creo que obtuso, es decir, volverse ya, plantarse delante y decir, no, la estructura de San Pedro tiene que estar reflejada en los presupuestos. ¿Por qué? Porque si no, difiere, es decir, lo que tú dibujas en los presupuestos, que es lo que tratan de decir ellos, son unos presupuestos participativos, son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos donde se contiene el gasto fiscal, todo eso perfecto, todo eso está reflejado. ¿Por qué no refleja usted la estructura de San Pedro? Como veníamos haciendo nosotros durante estos 2 años, que nos costó la misma vida la batalla con intervención. ¿Qué es lo que trae? Y ahí me voy y me remito a los orgánicos, que es lo que he tratado de explicaros. Un orgánico define a nivel contable y a nivel numérico lo que es la gestión que se está haciendo allí. ¿Y usted me lo va a volcar todo en uno? ¿Eso qué significa? Que el dinero no tiene otra forma de hacerlo que manejar esos dineros de una forma muy concreta, que es a través de los programas. Y los programas son los genéricos. Los programas, estamos hablando, los programas de Marbella, si no me equivoco, ¿verdad, Daniel? Pues eso es, los programas de Marbella. Es decir, que el dinerito, vuelta la burra al trigo, vuelta atrás otra vez. Es decir, el trabajo de 4 años que estuvo OSP durante 4 años estableciendo una estructura, como le he dicho también, que el 2019 le dejamos para que servicios operativos fuese más dinámico, porque nosotros no es que queramos, en este caso, desde OSP, no es que queramos el dinero para tenerlo allí. No, es que tenemos que darle respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía, y entre ellos los problemas sociales. Nosotros los expedientes de allí, y si no, este caballero de ahí lo ha sufrido, en la tenencia, cuando llegaba la gente con un problema, y ahora allí a San Pedro. Cuando estaba en San Pedro el expediente, ahora tiene que aprobarlo la comisión se tiene que venir a Marbella, y estábamos hablando de ayudas sociales que de lo que se trataba era de alguien con un problema resolvérselo en el minuto 1. Bueno, pues llegaba y pasaban meses. Nosotros creamos esa plaza presupuestariamente, que por cierto, y lo digo aquí abiertamente, no recuerdo, yo no sé si se la han cargado o no, porque no la hemos visto tampoco, pero en este caso tendríamos que verlo. Y no se han dignado a hacerlo. La de servicios sociales estaba, pero en estos presupuestos del 20 no lo sé. Lo mismo se la han cargado, lo miraremos, acabaremos de mirarlo. Y entonces yo creo que son cosas que nos han hecho muchísimo daño, porque estamos hablando hemos pasado de 21 millones a 17 o 17 millones, es que se han comido 3 millones y pico, cerca de 4 millones en PMS. Cuando nosotros jamás, yo puedo decir, y además lo digo abiertamente y lo puedo demostrar, que en el 2016, porque en los presupuestos anteriores sí había PMS. Entonces, sí, no hubo PMS, hubo. Y en el 2016, cuando ya lo cogimos nosotros y nosotros hicimos el presupuesto, ya no hubo PMS en el 2016, no hubo PMS en el 17, pero sí es cierto que hicimos un intento para una mejora de viario y para las Medranas, 150.000, hacer una venta, y no se pudo hacer. Y como se vio que no se pudo hacer, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues en el 19 no metimos PMS, pero sí ya metimos EDUSI pensando que los EDUSI iban a funcionar. Pero los EDUSI van muy lentos, los procedimientos y los protocolos van muy lentos, con lo cual nos han hecho daño. Yo creo que eran unas cosas que teníamos que nosotros poner encima de la mesa y decirlo con total claridad, porque en 6 minutos no te da tiempo a explicar esto, y yo creo que debe de quedar muy claro. Me encantaría que la prensa lo reflejase con total claridad, lo digo, y os lo digo aquí abiertamente, una queja que tenemos nosotros, que cada vez que sacamos nota o eso, pues lo resumí en 2 renglones, y la verdad es que en 2 renglones como que no da para hacer muchas explicaciones, y la verdad que nos entristece un poco muchas veces este tipo de cuestiones. Otra de las cosas que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que nos ha también, creo que a San Pedro le va a sentar muy mal, es que dentro en este caso, y le hablo que dentro de las inversiones sostenibles que había planeado para estos ejercicios, entraba también el del pabellón, el nuevo pabellón. Entraba el nuevo pabellón de San Pedro Alcántara. Pues que no lo han metido ni en los presupuestos. Se han cargado el pabellón nuevo de San Pedro Alcántara, no lo han metido, se lo he vuelto a decir allí. ¿Qué han hecho? Han cogido de los 2 millones y algo que quedaban para el tema de las inversiones, han cogido 1 millón de euros,
1 millón de euros, 900 y pico mil, lo puedo decir ahí, 900 y pico mil, donde hemos visto que eso para qué es. Pues, oye, que esta loza no está, esto está levantado, pum, ve para allá, esto para acá, y para tener una respuesta inmediata en cuanto a las necesidades de reparación o algo así. Pero después, obras de calado, ¿qué han hecho? Nada, es que no han hecho nada, se han cargado el tema deportivo. Y no solo eso, sino que es que en presupuestos donde, yo ya estoy inundado de papeles, pero teníamos por aquí, y ya les voy a hablar de memoria, ¿vale? Porque es que no encuentro los papeles. Digo en cuanto a las inversiones, no, la tengo aquí, disculpadme. Exactamente. Estábamos hablando que, por ejemplo, la reforma de Elena Benítez, que lo teníamos aquí nosotros, y nosotros queríamos entrar a saco con eso, porque hay muchísimas disciplinas que están en la calle y que tenemos que darle respuesta. De ahí era lo del nuevo pabellón, y de ahí era también lo de la renovación del nuevo, donde se iba a hacer con un ascenso arriba para que tuviese accesibilidad, se iba a hacer unas pistas, unas gradas retráctiles, porque íbamos a meter 2 pistas más para darle respuesta a baloncesto, a vóley, a fútbol sala, y consensuado con ellos, con el deporte, con la gente del deporte en las mesas sectoriales. Y eso estábamos hablando de 2.200.000. ¿Sabe cuánto lo han metido? 300.000. ¿Para qué? Para callarle la boca, para decir que va en el presupuesto. No tienen intención de hacerlo. No solo eso, también en la reforma del estadio municipal han vuelto a meter también 300.000 euros cuando son cerca de 700.000 euros. Y otra de las cosas muy curiosas, porque viene aquí una remodelación del Mariano Díaz Alonso, que encima eso va con Edusi, que es 1 millón de euros, ¿vale? El proyecto está terminado. El proyecto está terminado. Y está para hacerlo. Y para sacarlo a licitación, pero lo han metido con Edusi, se lo han cargado y han dicho, es que no tiene buena pinta, este proyecto no tiene buena pinta. ¿Y qué es lo que han llevado? Pues que no han sacado la renovación de la plaza. Eso estaba terminado, eso fue un trabajo que mi compañero Rafael encargó hace 1 año y medio, 2 años. Un trabajo que está el proyecto hecho para empezar a licitarlo. Pues han metido otros 300.000, pero con fondos Edusi, que es, como bien decía la alcaldesa, para renovar pues zonas que están perjudicadas o que hay que darle vida a esas zonas más deterioradas a nivel de eso. Bueno, pues dentro de esos fondos es lo que se va a hacer. Es decir, con San Pedro, un despropósito total. Es decir, esto es un cállate la boca. Esto es literalmente un cállate la boca. Y la verdad es que no nos la vamos a callar. Evidentemente no nos la vamos a callar, porque creo que no debemos hacerlo. Porque hemos visto lo que supone para nosotros, y además lo venimos avisando hace meses. Vosotros estáis viendo que nosotros estamos diciendo, coño, es que ya están desmantelando, es que se están llevando recursos, es que se están llevando personal. Pues lo están haciendo. Y esta es la forma escrita para armarlo, es decir, plasmarlo de forma escrita. El desmantelamiento está ahí, ya se han llevado 8 de los 9 orgánicos, los han quitado de en medio, y después ahí. ¿Saben ustedes otra de las cosas que se está vendiendo dentro del patrimonio municipal de suelo? Además lo digo porque es muy curioso. 2 parcelas del polígono industrial de San Pedro Alcántara que están siendo utilizadas por servicios de la tenencia. Es decir, que me vuelve a confirmar a mí que si usted va a vender eso, es que los servicios se los quiere volver a llevar a Marbella, ¿no? O que no pretende venderlo, con lo cual ese dinerito pues te lo quito y me lo llevo a otro lado. Es decir, que eso refuerza muchísimo más nuestra teoría. Yo creo que esa falta de voluntad en cuanto a las inversiones, en cuanto a San Pedro, nos hace muchísimo más daño cuando nosotros vemos que ellos están lanzando, y además se les llena la boca, pues decir, 40 millones en inversiones, 27 con recursos propios, 15 de inversiones sostenibles, donde se dibuja. Y mirad lo pobre que es para San Pedro. Es que no hay nada. No hay nada. Yo desde aquí, por eso ha sido de salirme del corazón esa palabra, porque es que de verdad me he venido arriba, y valga la redundancia, ¿por qué? Porque, por Dios bendito, sanpedreño, que es que nos van a volver a tomar el pelo otra vez. El conocimiento que ella tiene de esta administración, pues rápidamente, de la manera que estaba estructurado por áreas, detecta si algún dinero se mueve desde las áreas de San Pedro a las áreas de Marbella. Así vimos, sin ningún tipo de problema, viendo toda la documentación, además una modificación que se tuvo que hacer por pleno, que se habían modificado 228.000 euros del área de turismo a, patrocinio de Starlight. De la nueva forma no es muchísimo
muchísimo más difícil de controlar y de ver ese tipo de modificaciones, porque se le han quitado trámites. De esa manera está muchísimo más oscuro y muchísimo más difícil de detectar esas modificaciones que pueda hacer el Ayuntamiento de Marbella con el dinero que está destinado al presupuesto de San Pedro de Alcántara. Y luego algo que yo creo que además es meridianamente claro y que no hace falta de dar demasiados datos. En la actualidad, ahora, a fecha de hoy, desde que ha llegado el nuevo, la mayoría absoluta de un partido político en el municipio de Marbella, sin que los sanpereños tengamos posibilidad de gobierno. Obras en la actualidad que se están haciendo en San Pedro. Calle Álamo, remodelación de Calle Álamo, no sé si eran 170.000 euros, si no recuerdo. 116.000 euros. Se está remodelando el pasaje Saldúa. No sabemos cuánto dinero, será un menor, posiblemente menos de 50.000 euros. Se han remodelado los 2 campitos de césped de fútbol 5, que serán aproximadamente también un menor, menos de 50.000 euros, de 45.000, poco más. Y las pérgolas de la plaza de la iglesia. Ese es el trabajo que está haciendo este equipo de gobierno en San Pedro. Claro, por eso han cambiado el dinero que estaba destinado para San Pedro y se ha traído para Marbella. ¿Saben ustedes lo que se está haciendo en Marbella actualmente? Y nada más que hablo de obras de mayores. Obras de la calle Málaga, 900.000 euros. Reconstrucción de la Plaza de Toros, 1 millón de euros. Biblioteca del Museo del Bonsai, 2 millones de euros. Escuela de Idiomas de Marbella, 1.100.000 euros. Entorno del Tanatorio de San Bernabé, 400.000 euros. Pistas anesas del Serrano Lima, 550.000 euros. Esto es por encima. No estoy entrando en otras obras. Es decir, más de 6 millones de euros en Marbella y en San Pedro poco más de 200.000 euros. Esto es lo que hemos querido, lo que se ha decidido, y esto es el plan que vamos a tener en estos últimos años o en estos 4 años. Sabemos que no, porque para eso el PP es muy astuto. Las obras importantes de San Pedro, por eso nada más que ponen en los presupuestos 300.000 euros, porque están empezando a prepararlas para que cuando llegue el último año de legislatura, ese año inaugurarán alguna obra importante en San Pedro de Alcántara. Es su táctica, es la táctica de las mayorías absolutas, por eso no tenemos esperanza, aunque Manolo, con tan buena fe como siempre tiene, le ha dado las gracias por mantener esos 20 y pico millones, que absolutamente una parte importante de ellos son ficticios. No van a llegar las inversiones y ese trabajo, desde luego, va a ser el trabajo que haremos a lo largo de este año, de verificar y fiscalizar dónde se gasta el dinero, y ahí estaremos presionando todo lo que podamos para que lo que está destinado a San Pedro se gaste en San Pedro, aunque sea muy escaso. Muchísimas gracias. José Antonio Mena, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, acompañado por Juan Luis Villalón, delegado de Recursos Sólidos Urbanos, por los representantes de los municipios de Marbella, Eloy Ortega, Mijas, Laura Moreno y Torremolinos, Antonio Navarro, y por el gerente de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, han hecho entrega esta mañana a los municipios de Marbella, Mijas y Torremolinos de las banderas verdes que los 3 municipios han obtenido por haber superado el reto propuesto por Ecovidrio en la campaña Banderas Verdes por la Sostenibilidad, que reconoce a los municipios costeros españoles más comprometidos con la lucha contra el cambio climático y la protección del litoral a través del reciclaje de envases de vidrio. Concretamente, gracias a esta iniciativa, Marbella ha conseguido aumentar la recogida selectiva de envases de vidrio a través del contenedor verde un 20,7% más con respecto al año anterior, consiguiendo superar el reto de Ecovidrio, que implica, además del incremento de las toneladas de vidrio recogidas, la participación del Ayuntamiento en la campaña del sector Horeca del municipio y la obtención del reconocimiento medioambiental. El acto es de entrega a los municipios de las banderas verdes que estos 3 municipios han obtenido por haber superado el reto propuesto por Ecovidrio en la campaña Banderas Verdes por la Sostenibilidad, que reconoce a los municipios costeros españoles más comprometidos con la lucha contra el cambio climático y la protección del litoral a través del reciclaje de envases de vidrio. La verdad que han superado con creces estos municipios el reto que había propuesto Ecovidrio. En concreto, el municipio de Marbella ha superado en un 24% respecto al mismo periodo del año anterior.
En Mijas el incremento ha sido de un 19% y Torremolinos de un 13%. Como sabéis, el movimiento Banderas Verdes es la continuación del plan integral Toma Nota Reciclaje Vidrio, que desarrolló Ecovidrio en los últimos 4 veranos y que supone la materialización del compromiso de todos los ayuntamientos que creen en la necesidad de trabajar por un desarrollo más sostenible y en este caso a través del reciclaje de envases de vidrio y de involucrar en este viaje a un sector con tanto peso como es el sector hostelero. Tras 4 ediciones han participado más de 400 municipios, más de 45.000 establecimientos y se han recogido más de 150.000 toneladas de envases de vidrio. Como ya decía en la intervención el presidente de la Mancomunidad, es muy importante que desde la Mancomunidad, que aglutina la gestión de los residuos y también la gestión medioambiental de todos los ayuntamientos, pues encontrarnos en un día como en el de hoy en el que se ponen sobre la mesa unos datos tan importantes, no solo para nuestra comarca o para nuestros ayuntamientos, sino para el conjunto de la comunidad autónoma, el conjunto de Andalucía, ya que en Mancomunidad, una vez más, resalta o se destaca precisamente por estar en el ranking de los mejores datos en cuanto a la gestión de los residuos y el reciclaje. Como ya decía el presidente, son los 3 ayuntamientos que ha mencionado anteriormente, Marbella, Torremolinos y Mijas, los que en este año van a conseguir esta distinción por parte de Ecovidrio, y por eso nos acompaña aquí Jesús hoy. Y es muy importante que sigamos trabajando en esta línea, que sigamos trabajando en la línea de la colaboración entre los ayuntamientos, que es el pilar fundamental en cuanto a estas iniciativas, con el soporte de la Mancomunidad y, por supuesto, de Ecovidrio por esta iniciativa. El incremento de este año ha sido de más de 13.000 toneladas y que ha supuesto este aumento en el conjunto de la comarca. Y también hay que destacar la iniciativa que se puso en marcha para la recogida en los puntos de gran concentración, que son puntos donde hay gran afluencia de bares o comercios de hostelería, que también se ha visto aumentada en 1.703 kilos. Por eso es muy importante que sigamos en la senda que estamos trabajando durante todos estos años. No obstante, vamos a seguir desde la Mancomunidad impulsando iniciativas de este tipo, premiando, por supuesto, a aquellos ayuntamientos que sobresalen del ranking de recogida con respecto a años anteriores y por ello tenemos la predisposición con respecto a los ayuntamientos que sea necesaria para poner en marcha no solo la mejora de la recogida en este caso de vidrio, sino también un plan estratégico de campaña de concienciación que se va a lanzar en el próximo año con el objetivo de seguir arrojando los mejores resultados del conjunto de Andalucía y también de seguir concienciando a la ciudadanía en general. 4 años ya haciendo el plan verano en toda la costa de Mancomunidad y 4 años que nos sentamos aquí entregando premios y galardones. No es más que fruto del trabajo, por supuesto, de todo el año, pero que de verdad que es importante resaltarlo porque es una cosa compleja, difícil y aún así cada año os seguís superando, a pesar de que tenéis unas cifras en kilos habitante muy por encima de la media andaluza, por supuesto, de la media nacional. Hablamos que haciendo una media entre todos los municipios podemos estar en torno a 21 o 22 kilos por habitante, cuando la media nacional son 18 y cuando la media andaluza son 13. Fijaros lo difícil que es seguir superándose y aún así lo hacéis. Por lo cual simplemente me queda felicitaros a vosotros por las facilidades y por el gran trabajo que hacéis, a vuestro equipo técnico y también, por supuesto, los protagonistas, los ciudadanos, y en este caso el plan verano, los chiringuitos, gran hostelería, ¿no? Chiringuitos, discotecas, hoteles, que yo creo que han hecho posible que estemos hoy aquí. Así que el premio yo creo que es un poco de todos vosotros y de todos ellos. Simplemente recordaros que el vidrio se recicla 100%, que siempre me gusta decirlo, que esos pequeños esfuerzos que están haciendo todos los chiringuitos, los ciudadanos, tienen sus recompensas, tienen sus ahorros en materia energética, en emisiones de CO2, en extracción de materias primas, por supuesto. Y nuevamente nada, simplemente felicitaros, de verdad las cifras las han dado muy bien ellos, así que gracias a todos.